Artiach, sí, hombre, Artiach. Artiach era una empresa que estaba donde está ahora el parque del Endacari Aguirre. Y allí, pues, no se dedicaba a galletas, porque algunos piensan que Artiach son galletas. No, la fábrica de galletas está a la entrada de Orozco. Ahí se dedicaba a pintura, a hacer pinturas, y se dedicaba también a hacer productos de resinas, con resinas, productos de fibra de vidrio y otros productos como mezclados de baquelita, de bonita, de todos esos productos. Para jugar al fútbol nosotros teníamos en la plaza del pueblo incluido un kiosco en el centro que era, pues es una gozada jugar con él para poder regatear y todo bien. Por ejemplo, por Reyes, a cierto chaval pues le regalaban a los Reyes una pelota. Y ese, como era el amo de la pelota, te decía, tú juegas sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y claro, pues con unas caras largas y a ti te decía que no, que era la leche. El terreno de Artiach llegaba hasta el puente del hotel. Era un parque con un arbolado, aunque estaba verjado, nos metíamos ahí dentro muchas veces con un amigo y un perro, pues a jugar allí, o sea, a pasar el rato. Las porterías que hicimos, pues la entrada a la fábrica de Artiach y la otra portería debajo del bar de Poli. El balón que caía donde Artiach, estábamos 7 vigilando para ver si venía alguien y uno para coger la pelota. Tenías que jugarte el pellejo. Estando jugando a la pelota en la plaza, pasaba un camión de cebello que andaba con leña y un chu cayó la pelota encima en la cama del camión. Y nosotros pensando, pues esa pelota la tenemos que coger. Y uno dice, pues caerá cuando suba para San Miguel. Pues los 14 o 15 detrás del camión a coger la pelota y efectivamente, cuando llegó donde Cubillos, la pelota cayó al suelo. A la tienda nuestra, de mi padre,